Primero decirles que el Ecuador es un país que, como muchos de nuestros países, se constituyeron desde digamos, fundamentalmente en el siglo XX como un país exportador de materias primas, ¿no? Hemos pasado por banano, por camarón, ¿no? Por materias primas fundamentalmente, y a partir de los años 70 se conoce el boom petrolero, lo que se conoce como boom petrolero, ¿no? Es decir, en medio de toda esta crisis que había del capital, el Ecuador y de toda esta creación de la OPEP y de los países petroleros de Medio Oriente, el Ecuador descubre yacimientos petroleros y entonces se mete a toda esta dinámica de explotación del petróleo, fundamentalmente en territorios donde estaban pueblos amazónicos. Y en los años 70 ese nuevo ingreso para el Estado ecuatoriano es el que permitió que el Estado crezca. Es importante como contarles esto porque hay similitudes con lo que ocurría en los años 70 y lo que vivimos ahora con el gobierno de Rafael Correa y de la Revolución Ciudadana. En los años 70 se planteaba una idea y era que íbamos a poder salir de nuestros subdesarrollos, ¿no es cierto?, de la pobreza con el petróleo. Esa era como la idea fundamental, ¿no? Es necesario generar, más renta petrolera, es necesario tener más ingresos para el Estado para que podamos redistribuir. Con la redistribución que haremos, va a haber un proceso de industrialización y con la industrialización saldremos adelante, nos volveremos un país desarrollado y etcétera, ¿no? Eso nunca ocurrió. El resultado fue que el país siguió siendo un país desigual, sobre todo, y digamos pobre, ¿no? Y la pregunta entonces era ¿por qué? ¿Por qué, a pesar de que tenemos tanta plata, ¿no es cierto?, no podemos resolver estos problemas? Y esa es una pregunta que fue acompañando, digamos, a las organizaciones, a los pueblos amazónicos que vivieron, pues, la entrada de las petroleras, en este caso transnacionales, y la creación de una institucionalidad estatal a sus territorios, ¿no? Se crea Petroecuador y entran todas las transnacionales. Entran, digamos, con fuerza a los territorios amazónicos, y ahí el tema fundamental era que esa renta, digamos, esa renta petrolera y esas regalías que tenían las transnacionales no entraban en su mayoría al Estado, sino que se las llevaban, se las iban llevando, y además todos los costos en términos de contaminación y de rompimiento del tejido organizativo y comunitario lo asumían los pueblos y nacionalidades. Pero ahora, digamos, el extractivismo es una cosa que ellos han planteado en estos últimos 3 años de gobierno, y han planteado que entonces se necesitan ampliar fronteras, ampliar frontera petrolera, y nosotros, a diferencia de Perú y de Bolivia, no somos un país minero. Entonces ahora lo que se está planteando es minería a cielo abierto en el Ecuador para poder entrar a suplir este problema digamos, para poder llevar a cabo este proyecto de superación supuesta de las desigualdades y el subdesarrollo, ¿no? Y claramente pareciera que ninguna de las lecciones de los años 70 están siendo analizadas o básicamente no les importa, ¿no? El proyecto político, por eso, de modernización del capital pasa porque no se discuta este patrón de acumulación interna, ¿no? Entonces podemos tener turismo no sé comito, podemos tener diversificación para las flores ni sé cuantito, chocolate de élite por acá, pero el carácter dependiente, rentista, extractivista del petróleo es una cosa que define la economía ecuatoriana, y eso es muy fuerte, ¿no? Entonces eso es una primera cosa. La otra cosa es que tiene que ver con esta supuesta diversificación de la economía, ¿no? Y ahí hay que decir que las mujeres que habían planteado en la Constitución la inclusión de la economía popular y solidaria vuelven a ser marginales en todas sus propuestas para el Estado. No se ha hecho nada en economía popular y solidaria. Lo que ha ocurrido con la nueva ley, además de economía popular y solidaria, es el favorecimiento a las cooperativas, que no tiene nada que ver con las iniciativas, ¿no es cierto?, autogestionadas de cajitas de ahorro y de planteamientos que tenían las mujeres, ¿no es cierto?, que es lo que les permitió, lo que nos permitió llevar a cabo eso, digamos, incluir eso en la constituyente, ¿no? Y además, digamos, y esto es central también, hay un pacto con el empresariado, es un pacto muy claro, ¿no? Es un pacto además público, ya no tienen que tener reuniones privadas, lo anuncian con rueda de prensa. Hay una ley alianza público-privada que es básicamente abrir la puerta para las privatizaciones, ¿no es cierto? El gobierno claramente ve que hay un escenario de crisis y necesita privatizar en algún punto aquello que no había podido privatizar en todos estos años. Y en esta alianza público-privada hay unas 37 acuerdos con los empresarios del Ecuador, y en estos acuerdos hay cosas tan horribles como ponerle techo a los salarios de trabajadores y trabajadoras para ciertos sectores,
flexibilización del trabajo de ciertas horas para ciertos sectores también estratégicos como las florícolas, por ejemplo, y subsidio, ¿no? En la estrategia que además presentaron ellos, ¿no es cierto? El vicepresidente Jorge Glass presentó la estrategia de competitividad del Ecuador, fue como muy digamos, gráfico y no se anda con estas cosas. Correa intenta tapar, dice una cosa, luego dice revolución, dice otra, luego dice buen vivir. Glass es muy claro, ¿no? Glass nos presentó sus láminas, digamos, al país, ¿no? Muy claras de qué ha pasado. ¿Y cuál es la razón para que seamos más competitivos a pesar de que tengamos dolarización? Subsidio del Estado para el empresariado. Y por otro lado, y esto es importante también que ustedes sepan, nuestra deuda con China asciende en este momento a 20.000 millones de dólares. Es una deuda espantosa, en peores condiciones que las que teníamos con el Fondo Monetario Internacional, con un nivel de interés mayor que el que teníamos. Además está, ¿qué financia? Digamos, ¿a qué China se mete al Ecuador, no? Y se han hecho varias investigaciones sobre un mapeo, digamos, de dónde está la inversión china, de la que se sabe, ¿no? Porque hay otra que no se sabe. Pero en las cuentas claramente vemos que China está, digamos, nos hemos endeudado con China para hidroeléctricas, infraestructura, petrolera y minera. Entonces China está ya metida en el Ecuador y además la deuda que tenemos con China es venderle petróleo anticipado para aquí a los siguientes décadas, ¿no? A un precio de nada, para que los chinos puedan comprarnos el petróleo, ¿no? Es una cosa muy compleja. El problema es que en este rato que tenemos dolarización y que la desdolarización implicaría una crisis financiera muy alta y Correa se cae al día siguiente, ¿no es cierto? La gente va a salir a votarlo. Entonces, no podemos desdolarizarnos, ¿no? En este momento sería muy complicado desdolarizarnos. Tenemos ya problemas en la liquidez del país, por eso es que se han impuesto una serie de políticas económicas, salvaguardas, por ejemplo, para todos los para ciertos productos, ¿no? Entonces hay como una lista de 400 productos que tienen impuestos muy altos para que no se pueda, digamos, para que supuestamente se reactive la producción nacional, lo cual es irreal porque no producimos una serie de cosas que están en esos productos, digamos, en esa lista, pero en realidad es una medida para que no salga plata del Ecuador, ¿no? Porque hay un problema de liquidez de las divisas. El segundo problema es que tenemos nuevamente, este es un eterno problema de los últimos 50 años del Ecuador, una balanza de pagos que ya presenta déficit, es decir, estamos empezando a importar cosas que antes no importábamos y eso era una situación que no habíamos vivido hace un tiempo, entonces tenemos un problema en la balanza comercial y el Estado que podría sacar plata, digamos, cobrándole solo impuestos a los empresarios, que podría ser una solución, no lo va a hacer. Es un Estado de clase que tiene una alianza muy clara con el empresariado y lo que va a hacer es retirar subsidios de inversión social. Entonces, la otra estrategia que se están planteando es básicamente mayor endeudamiento. Yo les contaba ahora a las compañeras, ¿no? Tenemos esta deuda con China. Le fuimos a tocar la puerta al Fondo Monetario Internacional nuevamente y hace 2 meses el Fondo Monetario nuevamente está chequeando nuestras cuentas nacionales. Se le abrió la puerta al Fondo Monetario para que vuelva a entrar a hacer el chequeo de nuestras cuentas nacionales. Le estamos pidiendo 3.000 millones de dólares. El Fondo Monetario no nos ha dicho todavía que sí, pero eso está Goldman Sachs, que también le hemos ido a pedir plata. Está Bolivia, a la que le estamos pidiendo 500 millones de dólares, ¿no? Y esa es una estrategia, mayor endeudamiento porque el país no tiene capacidad, ¿no? Esto es importante que ustedes sepan. El Ecuador, el gobierno de Correa definió para este año un presupuesto general del Estado de 34.000 millones de dólares, tiene un déficit de 15.000 millones de dólares, no sabe cómo llenarlo. La siguiente estrategia que tenemos, o lo que tiene el proyecto del gobierno de Correa, es TLCs. Hemos firmado el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, estamos negociando con Corea del Sur otro acuerdo comercial. Entonces nos preguntamos, esta es una pregunta que es importante, luego de este proceso de modernización capitalista hemos regresado a la agenda neoliberal, hemos regresado a la carta de intención del Fondo Monetario, es lo que nos decía el Fondo Monetario. Este es un momento muy grave para el país y este sábado Correa anunció retiro del subsidio al gas. El siguiente paso será retiro de subsidio a la gasolina. En ese sentido, nosotras, ¿no? Digamos las mujeres, las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas, vemos que en contextos
es muy complejo, ¿no? Porque en contextos de modernización capitalista, de bonanza supuesta, el Estado y el proyecto político que se ha conformado es un espacio de control, ¿no? Es un proyecto político de control sobre nuestros cuerpos, de control sobre las posibilidades de espacios autogestionados, de control sobre las organizaciones y su autonomía, de control sobre los territorios, ¿no? De control, básicamente es un Estado muy fuerte que ha ido desplazando cualquier otra posibilidad de un público no estatal, ¿no? Pero además de eso, sabemos que en procesos de modernización del capital y de acumulación originaria, pues nuestros cuerpos son más controlados. Somos destinados a fuerza de trabajo, somos destinados a fuerza reproductiva, ¿no es cierto? Se requiere mano de obra para este proyecto de capital, porque la plusvalía, digamos, el proceso de acumulación no solamente es por territorio y renta petrolera, pues hay plusvalía concreta en los trabajos, y sabemos nosotras como mujeres que hay una sobrecarga de trabajo brutal, ¿no es cierto? Ahí es importante decirlo, las mujeres rurales, no solo indígenas, pero sí rurales, trabajan 20 horas semanales más que los hombres, ¿no? Entonces es una cosa muy brutal en términos de trabajo también reproductivo, ¿no? Y ahora, en un contexto precrisis, lo que estamos viendo es ya recorte de todos los programas sociales. ¿A dónde se va a ir esa responsabilidad del cuidado a nosotras? ¿Quién va a cuidar? ¿Quién va a hacerse cargo de los guaguas? ¿Quién va a hacerse cargo de cómo resuelves el problema de la seguridad social y de la salud? ¿Quiénes vamos a ser las que resolvamos la vida concreta? Es una mayor sobrecarga de trabajo, hay una delegación nuevamente del Estado del tema del cuidado hacia nosotras, ¿no? Y es un contexto muy complicado porque además es un contexto de criminalización de la protesta. Pero es importante decir que las organizaciones hemos dado pasos. Y eso es importante de mirar, o sea, y tal vez aquí la tesis fundamental es decir que no es que en estos 8 años estuvimos calladitos durante mucho tiempo, sino que hay un proceso de conflictividad y de lucha y de organización, ¿no es cierto?, que viene desde el primer año, ¿no es cierto? Cuando plantearon el tema de la ley de agua y la ley de minería, ya hubo un momento de organización y conflictividad importante en el país. Y luego después vinieron los estudiantes y los maestros que también se opusieron a la reforma educativa y al proyecto de meritocracia que está impulsando el proyecto de la Revolución Ciudadana y que también fueron criminalizados, ¿no? Y hay que decirles que después, digamos, la Asamblea Constituyente ocurre en el 2008, se aprueba el 2008, el 2009 tenemos ya criminalizados. Al primer año del gobierno de Correa tenemos ya una lista de criminalizados. Y en estos 8 años hemos ido alimentando la lista de criminalizados y criminalizadas, ¿no? En estos 8 años, la lucha, digamos, la posibilidad de las organizaciones de resistencia y reactivación para frenar, digamos, lo que ya veíamos como un proyecto conservador, autoritario y capitalista, ha pasado en términos ya extractivos en varias cosas, ¿no? En el 2009 el agua, la marcha por el agua ocurrió en el 2012 también, logramos una marcha desde el sur del Ecuador y desde el norte del Ecuador que confluyó en Quito, que es esta famosa marcha por el agua del 2012, ¿no es cierto? Que también, así como contaba Mar, logró articular a digamos, procesos urbanos que se sumaron a esta movilización. En el año 2014 hubo una nueva marcha por el agua, ¿no? Fue mucho más chiquita, pero también fue central, ¿no? Y en ese año también hubo una de las pocas marchas solo de mujeres, marcha de mujeres amazónicas. Las compañeras amazónicas salieron de sus territorios, caminaron durante una semana hasta llegar a Quito, y su lema era fundamentalmente no a los proyectos extractivos, no al petróleo, era una marcha por el agua. La dirigencia indígena no le encantó que ellas hayan hecho esto solitas, pero pues lo hicieron. Y tuvieron su propia vocería, su propia capacidad de representación, su propia acción, ¿no es cierto? Y llegaron, ¿no? El presidente no las recibió, obvio. Finalmente la marcha por el agua, la vida y la dignidad de este 2015, en agosto, que inició también desde el sur de Quito, digamos el Ecuador, desde Tundaime, que es una zona antiminera. Desde el norte también vinieron los pueblos y atravesó el país, empezó en agosto, digamos el 2 de agosto, y confluyó el 12 de agosto. Fueron 10 días de caminata, llegaron a Quito, ¿no? Y fue un acuerdo dentro de la unidad, del colectivo de unidad de las izquierdas, organizaciones indígenas y populares que se fue conformando en los últimos 2 años en el país, que es un espacio importante de unidad, es un espacio que después de muchos años se logró en el Ecuador, un espacio de unidad donde están varias organizaciones populares indígenas
que han logrado pues plantearse acciones conjuntas. Y eso es un avance fundamental para nosotros, porque no habíamos logrado sino tener luchas muy desarticuladas, difusas, fragmentadas, sin capacidad de que unos... No, era como muy problemática la idea de la representación. Esta marcha por el agua y por la vida es la marcha que llega a Quito, y el 12 y el 13 de agosto se da el gran paro nacional, ¿no? Entonces eso es importante de que ustedes también miren. El año 2014, y eso es debido a varias cosas, ¿no? El gobierno pierde las elecciones seccionales y locales, Alianza País es derrotado en todas las ciudades principales del país, y eso cambia el estado de ánimo de la gente. La gente comienza a perder el miedo, a decir esto no era tan invencible como pensábamos, hay que empezar a salir. ¿Quién es el sector que sale? No es el movimiento indígena. El sector que sale durante todo el 2014 es fundamentalmente los sindicatos. Los sindicatos, después de décadas de no asomar más, vuelven a salir en contra del Código de Relaciones Laborales, ¿no es cierto?, planteando un nuevo Código de Relaciones Laborales, ¿no?, y logran articular ellos con iniciativa que el resto de organizaciones, digamos, de la oposición, populares indígenas fundamentalmente, confluyamos a un espacio de unidad, ¿no? Este espacio de unidad se plantea como estrategias de acumulación del descontento ya generalizado que existe en el Ecuador. Esa era la primera. La segunda, construcción de un discurso que desmonte, digamos, el discurso del gobierno, denuncia y caracterización de este gobierno para que no se siga pensando que es del pueblo o que tiene algo que ver con algún proceso de transformación. Y este proceso de acumulación y de capitalización del descontento ha sido central, ¿no? Ha sido central porque efectivamente la gente comienza a sentir ya que este gobierno no era lo que se esperaba, ¿no?, en muchos ámbitos. A la par, la caída del precio del petróleo nos pone en una situación más compleja, y eso también, digamos, que se puede mirar ahí, ¿no? En todo este proceso de movilización y de marcha, las mujeres fundamentalmente indígenas en relación al tema extractivo han sido muy importantes. En varios de los momentos de la movilización son ellas las que han estado al frente cerrando carreteras, porque además se llama un levantamiento indígena indefinido que no ocurría desde los años 90. Es decir, hay un proceso de acumulación, de un cierto ascenso de la lucha social en el Ecuador, y entonces eso es importante. Digo, más allá del panorama terrible que les cuento, el ascenso de la lucha ha sido importante. ¿A dónde nos lleve? No está muy claro todavía. Dependerá de estas jornadas. Este 11 de noviembre tenemos nuevas jornadas, y en diciembre hay nuevas jornadas. Se está planteando huelga general, eso no se había planteado desde los años 80. Hay que mirar si es que realmente hay capacidad de las organizaciones para lograr una huelga general, pero definitivamente hemos logrado poner una iniciativa política después de 8 años de no haber podido poner una iniciativa política en las calles. Y entonces eso también es central, ¿no? Eso era como para contarles un poco, más en términos generales. No me concentré tanto en las experiencias concretas de las mujeres y del tema extractivo, pero tal vez ahí decir dos cosas, y es que la discusión del extractivismo y de la oposición al tema petrolero y al tema minero, en positivo es por la defensa del agua y de la soberanía alimentaria, y en positivo también implica que no solamente se lucha en contra de la minería y en contra del petróleo, sino que a la par hay otra serie de demandas que también son centrales para las mujeres, ¿no? Digamos, economías que no sean, digamos, las que estamos acostumbradas, procesos de comercialización más justos, ¿no es cierto?, participación, autonomía, ¿no?, participación en sus organizaciones, participación en la vida concreta del país, ¿no? Entonces es importante mirar que no es solamente un no a la minería, sino que hay otras demandas que tal vez a veces se invisibilizan, ¿no?, que son fundamentales para las mujeres que están planteándose eso, ¿no? Entonces, digamos, un poco por ahí iba. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Bueno.